Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, for the world. I will try to teach step by step how to use negative sentence. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez. Soy de Girardot, Cundinamarca, Colombia. Intento mediante este tutorial tratar de enseñar paso a paso cómo usar oraciones negativas. Para usar las oraciones negativas tenemos dos posibilidades. Tenemos dos probabilidades para usar las oraciones negativas. Una es utilizando el NAT o la contracción NET. El NAT o el NET. El NAT viene antes del verbo para negarlo y el NET viene pegado al verbo que está generando la acción como contracción. Y la otra opción para poder negar una oración, es utilizando el auxiliar, el do o el das. Perdónenme acá. Es el do pero negado. O sea, el done, ahí con la contracción, o el doesn't. Esas son las formas para poder negar una oración. Si yo quiero, utilizo el auxiliar, si no, utilizo el NAT. Entonces, esa es la forma como realizamos la negación. Ahora, eso viene ligado a una estructura. En la estructura sería más o menos así. La estructura es como la base, ¿no? Como el encabezado. Entonces viene primero el subject, que es el sujeto. Ese sujeto puede estar formado por un sustantivo o por un pronombre. Pronouns. Está el sujeto. Está la negación que vayamos a utilizar. Aquí esta negación que vamos a utilizar podría ser cualquiera de estas dos. Podría ser el not o podría ser el done o el doesn't. Entonces viene el sujeto, la negación, luego sí el verbo, the verbs, el verbo, y por último el complemento. Más o menos esa es la estructura para una oración negativa. Entonces, la estructura sería el subject, que es el sujeto, podría ser un sustantivo. Recuerden que un sustantivo es nombre de persona, animal o cosa, o podría ser un pronombre personal. En este caso, pues los pronombres personales en inglés, el I, el you, el he, el she, it, we, they. Podría ser el sujeto, el subject, está constituido por un sustantivo o un pronombre personal en su defecto. Luego vendría la negación que vamos a utilizar. En el encabezado dijimos que la negación puede ser de dos formas. Puede ser utilizando el not o el net o el auxiliar done o doesn't. Cualquiera de las dos formas. Después de la negación que vayamos a utilizar, entonces vendría el verbo que va a generar la acción y luego el complemento. Cabe resaltar de que en la negación, a pesar de que son dos tipos de negación, no se pueden utilizar las dos al tiempo, ¿no? Si yo voy a utilizar esta, pues es válida, pero si voy a utilizar la otra también es válida en su momento. Ahora voy con algunos casos, algunas pequeñas oraciones donde apliquemos los dos conceptos, los dos ejemplos de la negación, para poder generar
oraciones negativas. Voy a hacer primero la oración afirmativa para luego negarla. Entonces yo voy a hacer esta oración. Voy a crear esta oración. Digo, I'm going to the store. Ahí la oración está de forma afirmativa. Ahí dice, I'm going to the store. Ahí está diciendo, voy a la tienda. Voy a la tienda. Pero si yo la quiero negar, entonces acá antes del verbo, en este caso el verbo sería going, el verbo ir. Entonces, para aplicar la negación, antes del verbo que va a generar la acción, ahí se coloca la negación. En este caso voy a utilizar esta negación. Entonces yo digo, I'm not going to the store. I'm not going to the store. Ahí está ya la oración negada. Entonces dijimos, venía el subject, que es el sujeto, en este caso es el pronombre, que es el pronombre conjugado con ser o estar, ¿no? La negación que voy a utilizar, en este caso utilicé la negación not. El verbo que está generando la acción, que es el verbo going, ahí está en infinitivo. ¿En qué? En participio, gerundio. Y luego el complemento, to the store, ahí está la estructura. Ahí dice, I'm not going to the store. No voy a la tienda. No voy a la tienda. Voy a hacer esta otra oración. Bueno, voy a borrar esta parte de acá para generar otra oración. Vamos con otra oración. Voy a decir, I feel ahí está primero la oración afirmativa. Ahí dice, I feel okay. I feel okay. Me siento bien. I feel okay. Me siento bien. I feel okay. Me siento bien. Pero como la quiero negar, entonces acá, antes del verbo que está generando la acción es feel, que es sentir. Entonces viene la estructura. El pronombre, el subject, en este caso es el pronombre, el verbo que va a generar la acción y en este caso el complemento. Como esta es la afirmativa, ahora vamos a la estructura cuando la oración es negativa. Entonces vendría el pronombre, la negación, I not feel okay. I not feel okay. Ahí dice, no me siento bien. I not feel okay. No me siento bien. Ahí estoy utilizando el not. Voy con otra oración. Voy con otra oración. Tengo, I have hungry. I have hungry. Ahí está la oración afirmativa. Ahí estoy diciendo, tengo hambre. Esta oración afirmativa ahora la voy a negar. Entonces lo voy a hacer acá con las dos formas. Habíamos trabajado solamente con el not. Ahora voy a decir, I not have hungry. I not have hungry. No tengo hambre. Ahora voy a utilizar la otra, que es el apóstrofe. Entonces yo puedo decir, I
haven't, mire, I haven't hungry. Ahí estoy utilizando el primer tipo de negación. Yo puedo utilizar el not o el net. Dijimos que el not se coloca antes del verbo que va a generar la acción. En este caso, I have hungry. Tengo hambre. Era la oración afirmativa. Entonces el verbo que va a generar la acción es tener, have. Entonces el not se debe colocar antes del verbo que genera la acción. Porque la estructura viene el subject, que es el sujeto, en este caso el pronombre, luego viene la negación que voy a utilizar, luego el verbo que genera la acción y luego el complemento. Eso dice la estructura. I not have hungry. No tengo hambre. Y aquí estoy diciendo lo mismo, pero entonces estoy utilizando la contracción. No el not, sino la contracción. Dijimos que la contracción net se utiliza pegada al verbo que está generando la acción. Entonces yo digo acá, I haven't hungry. I haven't hungry. Ahí estoy diciendo, no tengo hambre. También estoy diciendo lo mismo. Y en este caso estoy aplicando el not. Ahora vamos a ver otro ejemplo con el otro tipo de negación. La otra negación, la otra forma de negar es utilizando el auxiliar. El auxiliar. Entonces voy a tratar de hacerlo aplicando el auxiliar. Entonces, para el auxiliar, primero vamos a generar, o directamente lo voy a hacer así con la oración, de una vez negándola. Entonces voy a decir el ejemplo. Entonces yo digo, I understand. I understand. Ahí estoy diciendo yo entiendo. Yo entiendo. Yo entiendo. Entonces ahora acá, para negarlo, entonces voy a utilizar el auxiliar. El auxiliar que voy a utilizar es el do. Entonces quedaría I don't understand. I don't understand. I don't understand. Ahí estoy diciendo no entiendo. Aquí estoy utilizando la negación con el auxiliar. Y recuerde que ese auxiliar, el auxiliar que estoy utilizando ahí es el do o el does. El do, el does se utiliza solamente para las terceras personas. Para he, este does se utiliza para he, se utiliza para she y se utiliza para it. Si el verbo o el pronombre es tercera persona, entonces se debe utilizar el das. Cuando no es tercera persona, entonces se utiliza el do. Por eso, en este caso, fortuito, en este ejemplo, como era primera persona acá, entonces dice I don't understand. Ahí estoy diciendo no entiendo. Yo voy a decir acá I don't, perdón, con otro ejemplo. Acá voy a borrar para tratar de hacer otro ejemplo. Entonces yo puedo decir I don't forget me. I don't forget me. Ahí estoy haciendo la oración ya negada. Ahí dice, no me olvides. I don't forget me. Ahí estoy utilizando la negación con el do. Ahora vamos con otro ejemplo con el does. Entonces yo puedo decir, she doesn't dance with me. Ahí estoy diciendo she doesn't dance with me. Ahí estoy diciendo ella
no baila conmigo. Ella no baila conmigo. ¿Por qué utilicé el doesn't acá? Porque estoy utilizando una tercera persona. Dijimos que cuando es tercera persona se utiliza el does. Cuando es otra persona, entonces pues entonces se utiliza el do o el don't cuando estoy negando. Entonces aquí se dice she doesn't dance with me. Entonces voy a decir otro. Él 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 he doesn't, él no es abogado. Lawyer. Ahí dice he doesn't lawyer. Él no es abogado. Él no es, en este caso estoy utilizando el verbo estar. Él no es abogado. Ahí está la estructura. Está el subject, que es el pronombre. Está la negación, que se va a utilizar, en este caso el doesn't. Luego el verbo que está generando la acción, en este caso es el verbo ser o estar. Y luego el complemento. Y de esta manera, pues ya hemos tratado de explicar cómo se generan oraciones negativas, la forma como se hacen oraciones negativas en inglés. Friends, with pleasure to serve you. Subscribe to my blog and I like my videos. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal en YouTube y dale like a mis videos. See you later.